buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Recording in progress. Hola, creo que se ha quedado dormido. Sí, está dormido, papá. Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, amada familia. Hola, Willy. ¿Cómo estás, Willy? Buenas noches. No te veo muy bien, Willy. Te han pepeado, Willy. Muy buenas noches, familia. Es un honor, como siempre, estar con ustedes, juntarnos con ustedes, verte, Rocío, verte bien. Juanito González, también un abrazo enorme, un abrazo grande para ustedes. Gracias por su puntualidad, por su fidelidad. Gracias porque nos dan el privilegio de seguir unidos con una misma visión, con un mismo propósito, con una misma unción para hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Amén.
Bienvenida también Mónica Silvestre desde Ecuador, esta nación que está atravesando una situación muy compleja ahora, hay que estar orando como grupo, como hermanos, para que la solución llegue y no haya más derramamiento de sangre. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, gracias, gracias, gracias infinitas te damos porque nos das el privilegio de juntar un grupo de tus hijos, un remanente fiel, una manada pequeña, para poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ti, Señor, la buena palabra y la sana doctrina. Eterno Dios, por favor, prepara nuestros corazones. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, que estamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a decirnos y enseñarnos en esta noche. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu llamado en todo orden de cosas. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén, que tú los guardes y los bendigas, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, para que tú los bendigas, Señor, y los guardes de todos sus enemigos que se han levantado en su contra, Señor, en estos últimos días, en estas últimas semanas desde el 7 de octubre. Oh, mi Dios, bendícelos por favor y que ángeles poderosos cuiden de sus linderos, de sus fronteras, de sus habitantes, Señor, que tú bendigas a esta nación. Oramos también por la hermana República del Ecuador, por todos nuestros hermanos ecuatorianos. Oramos por su presidente, por los ministros, oramos por los militares, por los policías, por los congresistas, por los jueces, por los fiscales. Oramos, Señor, por todas las autoridades que tú has puesto en esa nación. Toda autoridad es puesta por ti, Señor. Toda autoridad proviene de ti y tiene que ser respetada, Padre. Eterno Dios, oramos para que se restablezca la paz en esa nación. Oramos para que nuestros hermanos sean guardados de todo mal y protegidos, Señor, en medio de un tiempo difícil, de crisis, de dificultades que están atravesando nuestros hermanos en Ecuador. Eterno Padre, los encomendamos en tus manos. Esta noche estaremos orando juntos por ellos. Tu palabra nos enseñará esta noche, Señor, cómo vamos a ser bendecidos como nación cuando cumplimos algunos requerimientos, Señor, algunos requisitos que esta noche vamos a estudiar. Amado Padre, oramos por nuestro país, por Perú, para que tú bendigas esta nación y que no permitas que el terrorismo otra vez vuelva a teñir de sangre nuestra nación. Señor, ayúdanos, por favor. Sé que vivimos tiempos difíciles, que esto ya no va a cambiar, pero oramos para que tú preserves del mal a tus hijos, a tu pueblo, a tu rebaño, Padre. Eterno Dios, nos encomendamos en tus manos en esta noche, dándote a ti honor y gloria, dando la bienvenida al precioso, al glorioso, maravilloso, bendito, dulce Espíritu Santo, que es el que nos trae, Señor, la convicción de pecado y nos redarguye de pecado y que nos enseña, Señor, y que nos ata, nos abraza con sus lazos de amor y nos consuela y nos restaura y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Una vez más, bienvenida familia. En esta noche vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Si se humillare mi pueblo, también es parte del pasaje que tenemos que compartir. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Interesante, ¿no? Saben, mis hermanos, en el capítulo 6, nosotros hemos leído el 7:14, en el capítulo 6, el rey Salomón había concluido la construcción del templo de Jerusalén, un templo que había de alguna manera el rey David, su padre, querido construir. Él
Es más, él, digamos que consiguió parte de la logística para la construcción de ese templo, pero Dios Todopoderoso no le permitió a él construir el templo porque él había derramado mucha sangre y le dijo, tú no vas a construirme el templo, pero será uno de tus hijos. Y fue el rey Salomón el que construyó el templo. Luego de haber construido ese apoteósico templo de Jerusalén, entonces llegó digamos, el día de la inauguración en el que tenían que entregar el templo al Señor, en el que tenían que meter la arca del pacto ya al lugar santísimo en el templo. Todo un enorme ceremonial, muchos días de fiesta. Dice que mataron 12,000 bueyes para el sacrificio. Pucha, que yo cuando leía eso, está en el capítulo 6, un capítulo antes del que hemos leído, 12,000 bueyes para el sacrificio y 120,000 ovejas. Una locura, no sé cómo se hacía eso. 120,000 ovejas sacrificándolos ahí, la sangre corriendo por... Bueno, es tremendo, pero esa era parte de la adoración. De que entonces en esa celebración, el rey Salomón tiene a la congregación toda congregada en el templo, ¿verdad? Él ya se sube al altar, se pone de rodillas delante del Señor, ¿no? Se humilla ante el Señor, bendice al pueblo, bendice a la nación de Israel. Y ahí es donde él hace una oración y le dice, Señor, prevéete para cuando este pueblo peque y se aleje de tu presencia. Sé tú, por favor, misericordioso con él. Cuando ellos falten, cuando tú le entregues en la mano de sus enemigos para que los lleven cautivos. ¿Por qué será? Digamos que la forma como el Señor le castigaba a su pueblo. Simplemente se apartaba la presencia de Dios, sacaba su presencia del pueblo y el pueblo era invadido por sus enemigos y se los llevaban cautivos. Eso era el punto, ¿no? Entonces, eh, el rey Salomón le pide en oración ahí a Dios esas cosas, ahí en el templo de rodillas, con el pueblo delante de él. Y luego viene el Señor de noche, ¿no? Y acá es precisamente donde nosotros ya comenzamos nuestra lectura, ¿no? En el verso 11 dice del capítulo 7, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se había propuesto hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta, ¿no? Para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. En el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí podemos encontrar que muchas de las bendiciones de Dios son condicionales, ¿no? Son condicionales. El Señor está requiriendo algo de nosotros. La generación en la que nos tocó vivir a todos nosotros en nuestra actualidad, ¿no? Se encuentra en una total decadencia moral, una apatía espiritual. El mundo vive separado de Dios, buscando sus propios deleites, sus propios intereses. No les importa Dios. No, eso no con ellos no es. Todo el mundo está tratando en estos últimos tiempos de tener un mejor cargo, un mejor puesto, un mejor título. Antes el profesional terminaba la universidad y era profesional al fin. Ahora, luego de la universidad, termina la universidad y no eres nada. Comienza la maestría, comienza el doctorado, el posgrado, el pillandí, no sé qué cosas más, ¿no? Entonces, siguen preparándose y preparándose y preparándose, es decir, ensimismados en tratar de ser de alguna manera más que el otro, de conquistar más. Y pienso que no está bien el querer superarse. Sí, sí está bien, por supuesto. Que podamos vivir mejor, por supuesto que está bien. La Biblia dice que Dios quiere lo mejor para sus hijos.
La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el futuro que tú anhelas. El Señor quiere que seamos buenos, mejores. Por eso que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron encontrados 10 veces mejor que todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Qué tremendo. Cuando existe esa relación con Dios, nosotros compartíamos anoche como el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él tenía una relación tan estrecha con el Señor que llegue el momento que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ha llegado a ese nivel espiritual que dice, yo ya no soy Pablo, ya no, es el que Cristo el que vive en mí. Es llegar a un nivel espiritual tremendo, ¿no? Entonces, a nosotros, como decían mis hermanos, nos ha tocado vivir una generación hostil, difícil, complicada, donde cosas que nosotros, yo tengo 60 años y cuando de lo que yo me acuerdo, cuando tenía 5 años, 6 años, los casamientos eran hombre con mujer, así se casaban en mi tiempo, así era, ¿no? Una dama con un caballero, así funcionaba. Pero ahora no, ahora ya se complicó esta cosa. Antes hablar de aborto era María Santísima, ¿no? Ahora no, ahora es una moneda corriente. Más bien el que no ha abortado o la que no ha abortado, como que no está actualizada, ¿no? Qué terrible, qué tremendo. Ese nivel de degradación moral, ¿no? Cómo los valores se han ido deteriorando, debilitando, cómo se ha ido perdiendo el sentido del respeto. Ahora son los hijos los que gobiernan a los padres. Ahora son los hijos los que condicionan a los padres y le ponen la agenda a los padres. Yo hago lo que quiero, dicen, punto. ¿No? Van el sábado y dicen, me recoges a las 2 de la mañana porque me recoges a las 2 y se acabó, ¿no? Bueno, así está la cosa. Entonces esto evidentemente se traduce en sequía, en aridez, en pestilencia y en aflicción. Obviamente, separados de Dios nada podéis hacer, dijo el Señor. No podemos hacer nada, estamos fritos pescaditos. En el capítulo 6, como le dije, el rey Salomón pidió a Dios que tomara previsiones para que cuando el pueblo de Israel pecara, ¿no? Él tuviera, digamos, cómo contener eso. Entonces Dios contestó a Salomón, vino de noche, le contestó y le puso 4 condiciones para el perdón. 1, dice, si se humillare mi pueblo, primero humillarse y oraren. 2, oración. Es orar a Dios pidiendo perdón. 3, buscar a Dios continuamente y buscar en mi rostro. Y después, ¿qué dice? Y se volvieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El verdadero arrepentimiento es algo más que palabras, es algo más que un remordimiento. Se confunde muchas veces el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es cuando tú te sientes mal porque le hiciste algo mal a tu ser querido, ¿no? Entonces te remuerde la conciencia, uy, no debía haber hecho eso, ¿no? Uy, ese remordimiento. Digamos que tú trataste mal a tu esposa. Como veo la cara de Willy y Willy tiene la cara de culpable, entonces vamos a tomarlo como ejemplo a él. Digamos que trató mal a María, su esposa, a marearse. Entonces, su remordimiento es dice, uy, la traté mal a María hoy día. Ah, bueno, pero total, ya, ahí a que se olvide, ya le va a pasar. Ese remordimiento, se siente mal por lo que hizo. Pero arrepentimiento es venir y decirle a María, María, ¿no? Princesa mía, he pecado contra ti. Por favor, perdóname. Tengo esta carga en mi corazón. No puedo estar en paz. Tú eres mi media naranja. Tú eres mi complemento. Tú eres mi ayuda idónea. No puedo estar peleada contigo. Por favor, perdóname. Ese es un arrepentimiento. No lo voy a volver a hacer. Es decir, un arrepentimiento no solamente son palabras, sino es un cambio de actitud, un cambio de conducta. No lo voy a hacer, no te voy a maltratar. No importa, agárrame a cucharonazos, pero ya yo pago
¿no? Entonces, eso vendría a ser de alguna manera un arrepentimiento genuino, verdadero, no solamente de palabras, sino más bien de actitud del corazón. Tú te arrepientes, dices, ok, he hecho mal, la embarré con esto, no lo vuelvo a hacer. Y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, dices, no, 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 un momentito, un momentito. No haré esas cosas. Ese se llama arrepentimiento. Arrepentirse es, si estás yendo en esta dirección, cambiar, voltear en U y regresar en sentido contrario. Eso es arrepentimiento, es decir, cambiar de conducta, cambiar de actitud. Ahora, digamos que en este caso, las cuatro condiciones que pone Dios es si pecamos individualmente, si pecamos en grupo o si pecamos como nación. Existen todas esas cosas. Cuando tú te maleas solo, bueno, tú solo te perdiste, pero tú solo te prendes, qué sé yo. Las cosas que tú hagas solo, bueno, no comprometes a nadie, pero hay otros que se juntan en manada para drogarse, para asaltar, para robar, para fornicar, para ir de orgía, se juntan una mancha una bola de tramposos, ¿no? Están en grupo, ¿no? Y otro es como nación. Hay naciones que se rebelan contra Dios. Por ejemplo, las naciones árabes, que toda la nación está en contra de Israel. Todos los odian a los judíos y todos quieren eliminar a los judíos. Es toda la nación. No hay uno que diga, no, sí, yo quiero defender a Israel. No, porque lo eliminan en el acto. Entonces toda la nación está en contra. Entonces pueden pecar individualmente, pecar como grupo o pecar como nación. Al seguir estos pasos o estas condiciones que el Señor les pide, cuatro condiciones. Primero, ¿no? Ya les dije, humillarse y admitir su pecado. Dos, orar a Dios pidiendo perdón. Tres, buscar a Dios continuamente, fervientemente. Cuatro, volverse de sus malos caminos. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿No? Al humillarse, el pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, sus errores, expresar su arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Nosotros veíamos ayer que es como una condición que pone el Señor Jesús, que hagamos la voluntad de Dios para entrar en el cielo. Anoche lo veíamos eso, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando aquí dice que el pueblo de Dios debe humillarse y reconocer sus fracasos, expresar su arrepentimiento por su pecado, renovar su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Tienes una actitud diferente que estar en contra de las cosas de Dios. Dos, orar. El pueblo de Dios debe clamar fervientemente por misericordia y confiar en Él. La oración debe ser constante hasta que Dios responda la oración desde el cielo. Hay muchas oraciones que se han hecho, ¿no? Todo el día, toda la nación en ayunas. La Biblia cuenta que cuando Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, el Señor le manda a Nínive, él se revela, se va para Tarsis, en medio mar una ballena se le presenta, ustedes ya conocen la historia, lo regresa, lo vomita cerca de las playas de Nínive, él viene finalmente y predica ahí. Entonces, cuando él predica, la nación toda se arrepintió, se pusieron, toda la ciudad de Nínive se puso a orar, a clamar en ayuno y oración para que el Señor los perdone. Mira qué tremendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, orar hasta que el Señor conteste tu oración, hasta que Él responda la oración desde el cielo. Tres, es buscar su rostro. El pueblo de Dios debe volverse diligentemente a Dios con todo su corazón y anhelar su presencia y no solamente tratar de escapar de la adversidad. Muchas veces tratamos de huir, de escapar del problema, de la adversidad. Tratamos de sacar el cuerpo, ¿no? Pero no, tenemos que buscar ser confrontados con Dios, decirle, Señor, realmente he pecado. Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Quiero disfrutar de gozar de tu favor otra vez, de tu misericordia, ¿no? Y cuarto, convertirse de sus malos caminos. El pueblo de Dios debe arrepentirse genuinamente y apartarse de los pecados específicos y de toda forma de idolatría. La idolatría veíamos también en noches anteriores que es un pecado terrible. ¿Cómo es que un hombre, una persona, una sociedad, una comunidad religiosa tiene que fabricar su propio Dios y adorarle y postrarse ante una imagen?
Eso se llama idolatría y eso es abominación delante de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, separarnos de toda forma de idolatría, renunciar a los placeres engañosos del mundo y acercarse a Dios para buscar misericordia, perdón y purificación. Entonces, mis hermanos, en el verso 14 dice, entonces, cuando todas estas requisitos se han cumplido, entonces dice, yo oiré, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando se cumplen estas cuatro condiciones para el avivamiento y la renovación, mire lo que sucederá. Dios calmará su ira contra su pueblo, escuchará su clamor desesperado y estará atento a sus oraciones. En otras palabras, la primera evidencia de avivamiento es que Dios comienza a oír y a responder las oraciones desde el cielo. Mostrará su compasión, su amor intenso, infinito que tienes por su pueblo y le perdonará. ¿Y qué pasa después? Dice Dios perdonará a su pueblo, lo limpiará de todos sus pecados y restaurará entre ellos su favor, su paz, su amor, su benevolencia, su gracia. Estará con ellos otra vez. Y tres, dice que el Señor sanará a su pueblo y sanará su tierra al derramar otra vez la lluvia que traerá sobre su pueblo de pacto, el derramamiento del Espíritu Santo para que su pueblo quede con la relación íntima con su Padre Dios a través del Espíritu. Es una restauración total, ¿verdad? El Señor estableció que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya saben, Moisés oraba, Señor, por favor, no permitas que avancemos si tu presencia no ha de ir con nosotros. La nube representaba la presencia de Dios, la nube que los guiaba de día y la columna de fuego que los calentaba y los alumbraba de noche. Era la mismita presencia de Dios para ellos. Entonces Moisés, en medio del desierto, decía, ¿qué vamos a hacer acá? No tenemos ni norte, ni sur, ni este, ni oeste, en medio de un ardiente desierto. Él decía, Señor, no permitas que avancemos si tu presencia no ha de ir con nosotros. Pero en el nuevo pacto, después de Jesucristo, en el nuevo pacto, a nosotros el Señor nos hace templo del Espíritu Santo. Como explicábamos en noches anteriores, el Señor hablaba, el Dios Todopoderoso hablaba a través de sus profetas, ¿verdad? Por profecías, ¿no? Y luego el Señor hablaba a través del sacerdote del tiempo porque lo visitaba una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo, ¿no? Y ese también tenía que estar purificado, repurificado, porque si no moría en la presencia de Dios. Obviamente muchos habían muerto, así que lo que hacían por las dudas, ¿no? Le amarraban al tobillo una soga, ¿no? Para que si acaso ya, y unas campanitas en el otro pie para saber que está vivo, para saber que se está moviendo en el lugar santísimo. Y si acaso las campanitas ya no sonaban, entonces había que jalarlo al tipo, ya se había muerto, ¿no? Jalaban con la soga y lo sacaban del lugar santísimo. Una vez al año, una vez al año. Pero ¿qué hace nuestro Señor? Nuestro Señor Jesús envía a su Espíritu Santo y hace de nosotros, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tremendo es eso. Él está dentro de nosotros. Pero, ¿qué dice la palabra también? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre vosotros. Ese es otro factor interesante que tenemos que estudiar. Ya tenemos el Espíritu Santo de nosotros, dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Por donde vamos, el Espíritu Santo va. Subimos al bus, ahí está. Nos bajamos de ahí, nos vamos a casa, estamos almorzando. El Espíritu Santo está allí. El problema es cuando muchas veces por nuestro pecado, Él no puede compartir el mismo tiempo, el mismo templo con Satanás. Y cuando nosotros estamos abocados más en las cosas del mundo, el Espíritu Santo se va. Y cabot, la presencia de Dios se va, entonces tú quedas expuesto. Del mismo modo que cuando el pueblo de Israel pecaba,
Icabod, la presencia de Dios se retiraba del pueblo, de la nación de Israel, e inmediatamente venían sus enemigos y los llevaban cautivos, los destrozaban, les quemaban la ciudad, ¿no? Como ha sucedido. Entonces, mis hermanos, quemaron el templo. ¿Saben lo que pasará con usted si permite ese Icabod en su vida, que la presencia de Dios se vaya? Es que el enemigo va a quemar su templo en el infierno. Es decir, lo va a quemar en el infierno. Y nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que enseñarle a la gente que tiene que evitar llegar al infierno. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus malos caminos. ¿Cómo? Pidiendo perdón. ¿Cómo? Orando al Señor. ¿No? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Ese mensaje que fue en el tiempo de Salomón para el pueblo de Israel es el mensaje que tiene vigencia hoy. Cuando estamos atravesando problemas como nación, es el momento que el pueblo de Dios dentro de las naciones comience a buscar a Dios, mis hermanos. Es el momento en que la nación de Israel tiene que estar en una estrecha relación con Dios porque ellos están en guerra. Hay 7 naciones con, con todo su armamento disparando contra Israel ahora. Pero claro, sabemos quién va a ganar, obviamente. Y si son 8 naciones, las 8 tendrán que caer a los pies de Israel, porque esa es la promesa de Dios. Así va a ser, no hay de otra. Así que jamás Hezbollah, Irán, Irak, ¿no? Y todos los que se levanten contra ellos van a ser aplastados, porque hay una promesa de Dios. El Dios Todopoderoso defenderá a su pueblo como lo ha hecho antes. Nosotros podemos encontrar en la Biblia vez tras vez cómo el Señor defiende a su pueblo y lo rescata de la destrucción total. Es importante, estuve viendo cómo cuando el malvado Amán quiso destruir a todo el pueblo hebreo, el Señor levantó a la reina Esther con tanta sabiduría y pudo evitar que terminen en ese tiempo. Después, ¿no? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el Señor pudo salvar al pueblo de Israel, aun cuando mataron a 6 millones en el holocausto de los nazis. Aún así, el pueblo de Israel prevaleció. Luego en 1948, cuando fueron reconocidos como nación, al siguiente día comenzaron a bombardearlos, al siguiente día recién naciditos como pueblo, como Estado, como nación. Ahí los rescató el Señor. Luego la guerra de los 6 días, como destruyeron a 7 enemigos a la vez en 6 días, por eso se llama la guerra de los 6 días. Ahora hay 7 naciones apuntando su armamento en contra de Israel y disparando misiles. Israel vencerá. Es el tiempo de estar orando por ellos. Yo sé que en Israel están orando, clamando al Dios de Israel para que los proteja. Es tiempo que la nación, la hermana República del Ecuador, doble rodillas y clame por su pueblo para que el anarquismo y la maldad no impere en esta hermana nación de Ecuador, para que sea el Dios Todopoderoso estableciendo la paz, la tranquilidad, la concordia, la armonía en esa nación. Estaremos orando por ellos. Amados hermanos, confío en Dios en que esta palabra pueda servir a cada de nosotros, uno de nosotros para reflexionar en lo que tenemos que hacer con nuestra propia vida, en nuestro grupo, en nuestro entorno familiar y también como nación. Que Dios los bendiga muy ricamente, que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el príncipe de paz. El día de mañana estará nuestro querido pastor Will, esperemos que para mañana ya esté mucho mejor y pueda compartir la palabra. Él nos traerá el mensaje mañana. Que Dios los bendiga. Gracias. Sigamos orando por Israel y sigamos orando por Ecuador, por nuestros hermanos ecuatorianos, para que se unan en oración, para que Dios libere a su país de toda forma de maldad, de todo terrorismo que se está metiendo y de todo narcoterrorismo que está invadiendo a ese país. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana. Bendiciones.